Gracias, Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Tito, ¿sí? Tito, Nuevo Testamento, después de Timoteo, primera y segunda, ahí viene Tito. Ese es el lugar. Tito, capítulo 2. Yo lo voy a leer en la versión NTV, aunque lo estuve estudiando en la versión lenguaje actual, que es muy interesante. Esa versión nos lleva a un entendimiento un poquito, tal vez en algunos casos más claro, porque la palabra es más cercana, ¿no?, a nosotros, a nuestro vocabulario normal y habitual. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. De manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente, a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente. Y sé tú mismo un ejemplo para ellos, al hacer todo tipo de buenas acciones, que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces los que se oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Los esclavos siempre deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible por agradarlos. No deben ser respondones, ni robar, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Entonces harán que la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador sea atractiva en todos los sentidos. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su propio pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Debes enseñar estas cosas y alentar a los creyentes a que las hagan. Tienes la autoridad para corregirlos cuando sea necesario, así que no permitas que nadie ignore lo que dices. Hasta aquí es la palabra. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, que vamos a compartir. Te pedimos, Señor, que ministre en nuestros corazones a través de ella, que podamos crecer y avanzar y recibir y ser buena tierra para esta semilla, Señor, que esta noche es soltada. Bendice cada familia aquí representada, Señor. Llévate todo aquello que pueda ser de confusión, Padre, de perturbación, pero que todo lo que aquí suceda sea maravilloso y guiado por tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. Amén
y amén. Gloria al Señor. ¿Cuánto decimos amén a eso? Para que se dé una idea, lo leí en 3 versiones. La versión que yo leo normalmente, que es Reina Valera, mi Biblia la tiene, no lo nombra Tito, sino que dice, pues tú habla de acuerdo, ¿no?, a la sana doctrina. Y es una palabra que da consejos a la iglesia, que somos nosotros, y consejos muy sabios para este tiempo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo en el que no hay límites. Todos los límites se transgreden, tantos los más pequeños como los más grandes, hasta los más ancianos, por decirlo así, hoy están como fuera de foco. Y quiero decirle algo, esto ha sucedido desde siempre, ¿sí? Por eso siempre la palabra de Dios es tan importante, y hace más de 2000 años esta palabra fue dada, o 2000 años, ¿para qué? Para que la iglesia sea distinta, ¿no? Y nosotros que estamos anhelando un año 2025 totalmente distinto a lo que fue el anterior, o sea, mucho mejor obviamente, y estamos anhelando cambios que puedan ser radicales para nuestras familias, para la bendición y el bien de ellas, para que todos estemos expectantes justamente a la venida de nuestro Señor Jesucristo, viviendo sabiamente, piadosamente, como nos decía ahí. Pero nos encontramos con un panorama totalmente distinto, no lo hablo dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. No hay límites fuera de la iglesia. Usted ve que lo que pone los límites son las leyes, ¿sí? Nosotros tenemos nuestro derecho termina cuando comienzan, nuestro derecho termina cuando comienzan los del otro, ¿no es cierto? Nuestras obligaciones también están bien marcadas en las leyes, ¿no? Entonces, yo tengo límites para mi vida. ¿Y qué pasa hoy con el tema de la libertad, entre comillas, que no es tanta la libertad, sino que pasa a ser un libertinaje en muchos de los casos? ¿Y qué sucede con eso? Seguro que nos va a traer consecuencias malas para nuestra familia, para nuestra economía, para nuestra relación, para nuestro hogar, cuando no respetamos los límites puestos por Dios, y también algunos de ellos puestos por los hombres. A ver, yo acá tengo una avenida, ¿sí?, la cual, por ser avenida, tiene una velocidad máxima normalmente en toda la provincia y el país, 60 kilómetros, ¿no? Si es una calle más interna, hasta 40 también. Y si es una calle interna, tiene un promedio de 20. Normalmente le estoy hablando de leyes de tránsito, ¿sí? Entonces, si yo transgredo esa ley, como ha pasado hace muy poco, un muchacho haciendo picadas o corriendo carreras, como le dicen, superó el límite de los 60 permitidos e iba a 120, duplicó. ¿Qué pasó? Se llevó por delante un auto, el cual lo destrozó, y en él murieron, ¿sí?, una mamá y una hija. Trae consecuencias gravísimas cuando no respetamos los límites puestos, ya sea por las leyes humanas, por las leyes naturales, aún esas también, y qué más o cuánto más puesto por Dios. ¿Me entiendes hasta acá? Entonces, debemos respetar los límites puestos por Dios. ¿Cuántos decimos amén a eso? Miren, hace poco justamente comentábamos con el tema de la influencia que recibimos del exterior, y hablábamos de cuando Satanás la tentó a Eva, ¿no?, a través de hablar, ¿no? ¿Para qué? Para que suceda ¿qué? Para que transgreda los límites que Dios le había puesto. ¿Cuáles eran los límites? Come todo lo que quieras, pero menos de este. Acá hay un límite, yo te puse un cerco. ¿Por qué? Porque transgredir los límites tiene consecuencias, ¿sí? ¿Me entiendes hasta acá? Entonces, ¿qué debo hacer yo?
no pasar los límites que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y esos límites parecen no identificables por el mundo. El mundo no respeta los límites. Hoy no respetan a Dios, mucho menos los límites puestos por Dios, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando no hay límites? Nos está sucediendo con nuestra juventud, aún con nuestra niñez, ¿no? Y no lo hablo desde la familia de la iglesia, aunque muchas veces pasa, sino que lo hablo de lo que está pasando en nuestra nación, en toda parte del mundo. ¿Dónde? ¿Qué sucede? Los niños chiquitos no tienen límites, ¿no? Y los consejos acá que acabamos de leer, fíjese que comienza desde el mayor. ¿Por qué? Porque dice: en cuanto a ti, ¿no? El predicador, en este caso soy yo, sé el ejemplo, ¿no? Que tu vida refleje lo que vos estás enseñando. Gloria a Dios, que el Señor me dé siempre la sabiduría para poder hacerlo. Pero enseñá a hombres mayores. No los voy a mirar, acá hay hombres mayores. Hay hombres mayores, sí. Y también, sí, bueno, hay hermanas mayores. Ahí más duro con las hermanas, ¿no? Y bueno, y hay jóvenes y hay... pero en la palabra de Dios tenemos consejos por todos lados sobre eso. Dios puso límites y también le avisó al mundo. Mire, ¿sabe que hay un acontecimiento en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, en el versículo 24 al 27? Yo lo pongo más o menos en el contexto. Pablo predicando ahí en Atenas, tratando de que los atenienses conozcan el Evangelio de Salvación. Entonces él les habla de un Dios que ellos no conocían, porque inclusive ellos eran todos idólatras y adoraban dioses y tenían un lugar donde era para el Dios no conocido. Entonces Pablo le dice, Hechos capítulo 17, versículos 24 al 27. Y él mismo ahí, ante una sociedad totalmente desenfrenada, les explica que Dios puso límites. Dice: Él es el Dios que hizo el mundo, ¿no? Hablándole del Dios que él predicaba, porque le decían, allá había la costumbre de reunirse a escuchar cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, le invitaríamos a la plaza, Pablo, a ver, contanos qué es lo que vos querés enseñar, porque estaban ansiosos por conocer más, tenían hambre, pero iban desviados hasta que alguien les lleva la palabra. Y dice, Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres. ¿Hasta acá? ¿Todos de acuerdo? ¿Cuántos decimos amén a la palabra? Y dice, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. ¿Quiénes tenemos necesidad? Nosotros. Y Él les explicaba esto a ellos que querían hacer una estatua, que hacían cosas. Bueno, Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. El 26 dice, de un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió, ahí ya está poniendo un límite, de antemano Él lo decidió, cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada uno, ¿sí? Y el 27 dice, su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Una advertencia ahí diciéndole, muchachos, Dios está cerca, ¿no es cierto? Ahora, Él puso límites, ellos sobrepasaban los límites. La vida que tenían los pueblos paganos en ese tiempo, bueno, los griegos, pero los romanos también, eran inmorales para lo que es los principios y la palabra del Señor para nosotros. Ellos tenían esclavos sexuales, por ejemplo. Ellos, si la esposa le quedaba embarazada y venía una nena y ellos querían un varón, tenían por derecho, porque sus leyes lo decían, podían sacarlo a la calle a ver si alguien los agarraba, y si no, bueno, se murió. ¿Entienden? Superaban los límites morales, ¿sí? y principios morales que nosotros tenemos y que nos dio la palabra del Señor. Pero
Dios puso límites y les aclara. Y ellos estaban pasando esos límites. Uno de los límites que Dios había puesto justamente para aquellos que lo conocieran, dice, por ahí ustedes tienen tanteando, lo van encontrando, dice, era justamente que no adoren a otros dioses, sino que Él era el único al que se podía adorar. Dios puso límites desde el comienzo y está bien explicado acá. Y nosotros decíamos que Dios estableció a través en el Edén un límite que fue transgredido y que hoy nosotros estamos pagando las consecuencias. Ese límite se llamó pecado. ¿Sí? No peques. ¿Sí? Ahora, nosotros hoy fuimos comprados por la sangre de Cristo y estamos viviendo bajo la gracia. Entonces, si alguno ha pecado, ¿sí? Abogado tenemos, pero aparte si le confesamos a Dios nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Esto no le da libertad justamente a que peque libremente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un límite que nosotros tenemos que respetar. Y para nosotros, cuando conocemos la ley, mire, si yo transgredo la ley en mi nación, ¿sí? Yo no puedo decir que no la conozco, yo no sabía lo que decía la ley. No. Cuando una ley es promulgada, ¿sí? Se da por hecho que toda la nación, todo el pueblo ya la conoce. Ahora, todos conocemos las leyes de Dios. ¿Cuáles son las leyes de Dios? Los mandamientos. ¿Sí? El Señor Jesús encerró esos mandamientos, ¿sí? En dos nada más. Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí cerraríamos todo. Si nosotros respetamos esos límites, no habría problema. Nuestra nación no tendría los problemas que tiene hoy. Pero como nadie respeta los límites, ¿por qué? Porque nadie los enseña tampoco. ¿Sí? Entonces yo tengo un chiquilín, desde chiquito, si yo no lo pongo en órbita y le digo, bueno, eso no se toca, ¡ping!, le toco la mano. No estoy hablando de golpearlo. Diciendo, no, eso no se toca, está mal. Ay, no, pobrecito, bueno, déjalo. Te rompió toda la casa y usted sabe que el hijo consentido, ¿qué hace? Avergüenza a los padres. ¿Por qué? Porque va a crecer, no tiene límites, se va a colgar de la lámpara. Usted vio esos que van y rompen y encima lo filman como algo gracioso. Le rompen el televisor al padre con un cepillo. Y dice, televisor, ¿cuánto salen esos televisores? Por decirle algo. Pero ha sucedido que, bueno, en algunos de los casos no hemos puesto los límites necesarios, ¿no? Y sufrimos las consecuencias en el día de hoy. ¿Por qué? Porque Cristo llegó tal vez después a nuestros corazones, o porque, yo le enseñé, yo lo guié, yo lo formé. Ahora está haciendo una vida por ahí apartada de Dios. Y esto sucede constantemente en nuestra nación y en nuestro pueblo. Pero nosotros tenemos el consejo sabio de Dios. Mire, los hombres mayores tenemos que ejercitar el control propio primero, ¿no? Dice, a ser digno de respeto y vivir sabiamente. Entonces, yo no puedo salir filmándome vestido de mujer, como hacen ahora, o vestido de niño, o haciendo cada pavada que uno dice, es grande ya, hace falta esto. Tienen necesidad de mostrarse de esa manera, de hacerse los graciosos, porque hoy todo es gracioso. Vos te tenés que reír de todo, ¿no? Hay límites, y constantemente el hombre natural trata de transgredir esos límites, y esos límites, transgredirlo va a tener consecuencias. ¿Me sigue hasta acá? Entonces, los hombres, aquellos que somos padres, por ejemplo, tenemos que vivir sabiamente, tenemos que enseñar y vivir con control propio, a ser dignos de respeto y vivir sabiamente. Debemos tener una fe sólida, estar llenos de amor y de paciencia. Claro que es difícil, porque para mí es más fácil vivir como yo quiero y no como lo dice la palabra. ¿Me entiendes? Y eso es lo que está pasando. Iglesia, nosotros tenemos que ser, ¿sí?, una contracultura, una contraofensiva en contra de lo que el mundo está predicando hoy. Ya Pablo lo estaba predicando ahí a los atenienses, tratando de que entiendan. Y nosotros tenemos que también, y bueno, este consejo era para Tito y nosotros también lo tenemos para nosotros. Los límites en Edén ya los vimos, ¿no? Luego
el Señor estableció límites y nosotros tenemos que tener bien en claro cuáles son para nosotros. Y en ellos los vamos a encontrar siempre, ¿dónde? En la palabra de Dios. Entonces, acá hay consejo para los hombres, y fíjese que de manera similar habla de las mujeres, y acá ya hablo de las mujeres un poco más grandes. Dice, las mujeres mayores, a vivir de una manera que honre a Dios. Imagínese si usted tiene, no sé, hoy que se filman haciendo todas estas cosas que se filma la gente, pero ¿qué más si es alguien de la iglesia y tiene a Cristo y conoce la palabra y hace las cosas que hace el mundo? Justamente, hay un límite, no hagas lo que ellos hacen, no imites lo que ellos hacen, que ellos te imiten a vos en tu conducta como Cristo. Entonces, ¿nosotros qué debemos reflejar? La gloria de Dios, debemos que reflejar el cambio en nuestra vida a Cristo. Ahora, si yo no vivo de esa manera, las mujeres en este caso, por eso dice, se enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. ¿Cómo honramos a Dios con nuestra conducta? Justamente con lo que dice la palabra. ¿Sí? Si yo, no sé, no voy a hablar de ejemplos puntuales, pero sí decirle que todos los que estamos aquí en esta noche, porque somos todos creyentes, cuando dicen amén, son todos hijos de Dios los que estamos acá, gloria a Dios, sabemos qué es lo que honra y sabemos qué es lo que deshonra a nuestro Dios. Entonces, hermano, el llamado es a vivir sabiamente, ¿sí?, dentro de los límites que Dios nos da. Y ahora vamos a ir enseguida cuáles son esos límites. Dice, enseñale que no deben calumniar a nadie. Así no sean chuma, no anden hablando cosas, ¿no? Y usted ve que ahí hasta los pastores les sacan el cuero, ¿no? Sí, ese pastor anda por ahí haciendo cosas, ¿no? Y nada que ver, ¿no? La hermana aquella, la hermana fulana, el hermano sultano, ¿viste lo que hace, no? Y estoy calumniando, y ni hablar de emborracharse, creo que acá no pasa eso. Pero también es un consejo de Tito, ¿amén? Entonces, en cambio, debería enseñarles a otros lo que es bueno. Esas mujeres, dice mayores, tienen que instruir a las jóvenes a que amar a sus esposos. Sabe que hoy no está pasando eso. Por eso los matrimonios duran absolutamente nada. Las estadísticas nos dicen en nuestra nación, no hablo, que ya la gente no se quiere casar. Porque yo tengo que vivir mi vida. ¿Me entienden? Yo vivo mi vida, dicen las damas. Y los caballeros también lo decimos, ¿no? ¿Por qué? Pero hay un límite. Cuando vos querés formar una relación, hay un límite. ¿Y dónde está ese límite? En el amor, donde nos respetamos, donde por común acuerdo decidimos hacer esto, lo otro. Vos pones tu parte, yo pongo la mía. ¿Cuál es tu parte? La mía es hacer esto, lo otro. ¿Y la tuya? Bueno, lo mío es lo siguiente: proveer, proteger en el caso del hombre. Proveer, proteger, abastecer, ser sacerdote, ser guía, gloria a Dios. ¿Y de la mujer cuál es? Bueno, ser, en el caso que tengan hijos, una buena madre. En el caso de que tengan casa, ser dignas de esa casa. Fíjese que dice, a vivir sabiamente y a ser puras, ¿sí? Una mujer pura tiene una buena conducta, ¿no? No anda llevando chismes de un lado al otro, no anda haciendo una doble vida. ¿Y qué más? Dice, a trabajar en su hogar. Guarda acá, Epa, las miro a todas. ¿Me entiende? A dónde voy a trabajar en su hogar. No, yo trabajo en mi hogar. Ya trabajé demasiado. Yo escuché cada cosa de gente no muy mayor, pero de gente grande. Decir, no, yo ya trabajé toda la vida, ahora que trabajen los hijos. Estamos hablando de limpiar la casa, no me estoy diciendo de salir a ganar la comida afuera. Yo ya trabajé bastante, que lo hagan, bueno, mi marido, dicen algunas, ¿no? Y yo la miraba a esa señora, que conozco y muy cercana, pero no tiene a Dios, creo. Bueno, hacer el bien y a someterse a sus esposos. No, eso es, va en contra del feminismo predicado hoy. Cuando piensa que someterse al esposo es ser esclavo y el esposo encima toma autoridad ahí y la esclaviza. Eso pasaba antes en la iglesia, no pasa hoy en la iglesia,
¿sí? En la nuestra por lo menos, ¿me entiende? Pero antes el hombre era el hombre y yo llego y me pongo así los pies, me sacaban los zapatos y me traían la palangana con agua con sal y yo dirigía desde ahí. Nunca me pasó a mí, que es tranquilo. Pero, ¿me entiende? Y la mujer, ay, sí, ya mirá, hice todo lo de la casa y ahora voy a cortar el árbol ese que está ahí también porque vos estás cansado. No, no, no. Hay límites, hay reglas, hay normas y todo eso para honrar a Dios lo tenemos que cumplir. ¿Cuántos decimos amén a eso? Está picante la palabra, ¿eh? Y a someterse a sus esposos, ¿no? No, eso era antes, no ahora. No, el sometimiento es por amor, pero tenemos que entender la palabra someter, ¿sí? Porque cuando alguien se somete se lo puede someter por violencia, ¿sí? Entonces, vos vas a hacer lo que yo te digo, si no, un cachetazo. No, es por amor, ¿sí? Yo someto mis deseos por vos, porque te amo. Pero no en el caso solamente de la mujer, también del hombre. Yo someto a esta relación o a este matrimonio, ¿sí? Los deseos que yo tengo de hacer otras cosas por amor a vos. Y ahí ya nos iríamos al capítulo 13 de 1 de Corintios, pero lo vamos a dejar acá, ¿no? Donde habla del amor y eso es tema para otro momento. Entonces, del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente. ¿Cuál es el problema de los jóvenes? ¿A usted le parece que es sabio que un joven ande en una moto por acá 50, 30, 40, no sé, parado arriba de las motos y acelerando y sin tener equilibrio, ¿no? O sin manos, no sé, sin manos es imposible, pero ¿me entiende? Hacen locuras, ¿no? Y se paran y hacen la vertical. Y yo digo, si alguien es sabio, no puede hacer una cosa así. ¿Por qué? Porque está destinado a pegarse un golpe y a morirse. Si alguien es sabio, lo hemos venido predicando también hace poco, no se va a juntar con el necio. ¿Con quién se va a juntar? Con el sabio. Hijo mío, escucha mi palabra, le dice el proverbio, ¿no? Al hijo, escuchar el consejo del padre. Si el padre te dice, mirá, lo que te estoy diciendo es para tu bien, no quiero que te destruya. No, a mí me quieren poner límites. Y hoy está predicado desde el mundo, desde la música, desde la literatura, desde todo lo que usted pueda absorber, que tenemos que derribar esos límites. Y estos límites no son los que debemos derribar, son otros los límites que vamos a hablar el domingo, pero yo quiero que entienda que hay límites que hay que respetar. Y esos son los que estamos leyendo como sabio consejo a Tito. Entonces, ¿cómo se vive sabiamente? Bueno, jóvenes, siendo obedientes, aquellos que están bajo la tutela de los padres, siendo obedientes a los padres, aquellos que son mayores, honrando a los padres y honrando a Dios. ¿Sí? Los niños, obviamente, el control lo tenemos que tener los padres porque son niños. No pueden actuar sabiamente si no es bajo la instrucción de un adulto. ¿Entienden? Y sé tú mismo un ejemplo, le dice, ¿no? Para ellos, al hacer todo tipo de buenas acciones, que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Enseña la verdad para que no puedan criticar. Bueno, quiero ir un poquito a esto. Dios estableció los límites. Necesitamos tener límites claros para nosotros. No podemos tampoco... A ver, en esta iglesia, para que usted sea un buen cristiano, tiene que venir de saco y corbata. Porque acá, Dios, eso no tiene nada que ver con la fe. Las hermanas todas de pollera, acá no queda ni una. Están todas de pantalones hoy. ¿Entienden? Ah, no, bueno, no, ustedes vino de... ¿Me entienden? Pero en otras iglesias era así. ¿Por qué? Porque refleja la santidad. No, hermano. Esas son tradiciones de hombre. Nosotros tenemos que vivir dentro de la libertad que Cristo nos ha dado. ¿Cuántos decimos amén? Gálatas capítulo 5, versículo 1. Miren lo que dice con respecto a la libertad que tenemos. Porque somos libres. ¿Sí? Libre, tú me hiciste libre. ¿No es cierto? Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado, ¿sí? Entonces, ahora asegúrense de permanecer libres. ¿Y qué? Y no se esclavicen de nuevo, en este caso, lo decía la ley, porque había cosas muy rígidas que en este caso
los que enseñaban la misma fe también le decían que se tenían que circuncidar. Una cosa absurda. ¿Por qué? Porque Cristo murió por todos y sin tradiciones de hombre, sino por lo que dice la palabra, ¿no? Ese era otro pacto, un pacto que hizo el Señor con el pueblo de Israel, ¿sí? En el desierto. El nuevo pacto que lo festejamos el domingo pasado, esta mi sangre, ¿sí? Que representa el nuevo pacto, decíamos. Ahí vamos a entender un poco mejor. ¿Y el nuevo pacto cuál es? Es que Él nos hizo libres de todas las ataduras que teníamos. Nos hizo libres de todas las maldiciones. Nos hizo libres y dentro de esa libertad podemos vivir dentro de los límites que da la palabra del Señor. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, el Señor, luego de haberle dado la posibilidad de elegir, dice, mirá, si vos, en el 28 dice, yo voy tirando así, pero quiero el Deuteronomio, sí, ponémelo. En el capítulo 28 de Deuteronomio dice, si vos obedecés lo que yo te digo y empieza a darse, estas bendiciones te van a seguir, ¿no? ¿Y qué bendiciones? Deuteronomio capítulo 30, dije, sí, verso 19. Sí, 30, 19. ¿Anote bien? Sí, creo. Deuteronomio 30, 19. Dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Hay un límite, como en Edén. Si vos probás de esto, te va a ir mal. Vas a morir. Y después de dar tantas indicaciones, en el mismo capítulo 28 y parte del 29 dice, y estas son las maldiciones que te van a seguir si vos no obedeces. Hay límites establecidos por Dios. Pero fíjese que dice en Deuteronomio 30, 19, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre las bendiciones y las maldiciones, ¿sí? Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigo de la decisión que tomes. Ay, si eligieres la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Después sí, lo vamos a dejarlo acá. Entonces, nosotros tenemos que vivir sabiamente porque el mundo no tiene límites, ¿sí? Hoy, por no tener límites, un jovencito le quita la vida a un adulto, ¿sí? O sea que ya ahí el límite del respeto no está. ¿Y qué hace? Arruina una familia. ¿Por qué? Porque yo quería lo que él tenía. No hay límites, ¿sí? Los límites del Señor, ¿qué hacen? Nos ayudan a comprender cuáles son nuestras responsabilidades y cuáles no. Tenemos responsabilidades. Las leímos y estamos leyendo de lo que le dice a Tito. Yo tengo que ser un buen padre, la mamá tiene que ser una buena mamá, los hijos tienen que ser buenos hijos, los abuelos buenos abuelos, cada uno tiene una función dentro de Dios. Y no es difícil. Y por supuesto, yo tengo que ser un buen hijo, ¿no? ¿Cuánto todavía, miren, nos hemos lamentado, aquellos que hemos hecho renegar a nuestros padres? Y ya estamos viejos. Y por ahí me acuerdo cómo hice renegar, ¿no? Hace poco mi mamá, haciendo una broma con mi hija, le decía, ¿sabés lo que me decía tu mamá cuando era chico? Déjame hacer mi vida, ¿no? Porque eso es lo que queremos, ¿no? Déjame hacer mi vida, decía. 12 años, ¿qué vida vas a hacer? Tomá, anda para adentro. ¿No es cierto? Pero es así. Y hoy los chicos, no, y vemos niños de 10, 12, 14 años con un arma. ¿Y dónde está el límite de los padres? A veces nos preguntamos, ¿dónde están esos padres? No, porque la sociedad... No. Estoy hablando bien. Yo sé que la sociedad, la vida, las circunstancias nos han llevado a sufrir de determinada manera y se va formando todo esto que hoy tenemos. Pero también entiendo que para perder el tiempo con un celular, una mamá tiene 1 hora, 2 horas a veces. Pero para sentarse con el hijo y decirle, no, esto no se toca, esto se come así, esto ya no lo pierde la mamá. Y lo pega y le dan el celular. Y ella está con otro por ahí, ¿no? Entonces uno dice, o el papá, ¿no? Está en cualquier cosa. No quiero nombrar distintas situaciones, pero prefiero estar 1 hora jugando a la Play que sentado con mi hijo tomando un mate y diciéndole, mirá hijo, la vida te va a traer esto, cuídate de lo otro, sé un buen trabajador, respetá a los maestros, ni hablar. Los maestros ya no se respetan más, ¿no es cierto? Entonces, no se les enseña a respetar la autoridad. Ahora,
La palabra de Dios nos ayuda a comprender cuáles son nuestras responsabilidades y cuáles no, ¿sí? En ese respeto, bien, en esos límites, hay límites en la relación con el otro, ¿sí? Hay límites internos, hay límites puestos por Dios, hay límites, los límites de la relación con los otros también nos ayudan a vivir bien cuando nosotros ponemos esos límites. Imagínense que yo le caiga todos los días a los distintos hermanos a comer. Le caigo, pero no le digo que voy a comer, le caigo tipo 12:30. ¿Qué hora come, hermano? ¿A usted qué hora come, hermano? Le caigo todos los días a la hora de la comida, ¿no? Así que bueno, vino a visitarme el pastor hoy. Uy, justo cayó a la hora de la comida. Bueno, a los 2 días le cae otra vez el pastor. Con la esposa y las 2 hijas, no solo, ¿no? Somos 4 para comer. Y le caemos, ¿no? Es decir, tiró el pastor. ¿No? Ahora, le caigo a la semana siguiente y usted va a decir, bueno, vamos a tener que hablar con el pastor. Hay un límite en la comida, ¿cierto? Pero que son cosas que caen de maduro. Esto parece gracioso, pero en las iglesias sucedía mucho. Yo escucho cada testimonio y algunos son de lo que ha pasado en el pasado, no sé si ahora. Espero que no pase ahora. Pero me voy a visitar a la casa de Diego. Diego, como abundante ya, ¿no? Bueno, vino el pastor, al otro día lo mismo, y al otro día lo mismo. En algún momento le va a decir, bueno, pastor, no venga más hasta ahora. Si va a venir, venga a la hora de la siesta, aunque sea. O venga en otro momento, o no venga. Ya está, su visita ha sido afortunada hasta acá, pero ya está. ¿Me entiendes? Esto nos pasa con la familia a veces, con los amigos, ¿no? Los límites están puestos en la relación con los demás. Yo no puedo exceder un límite. Yo no puedo agarrar ahora, abrazar a un hermano. ¿Qué haces, Hernán? ¿Cómo te va? Y le meto la mano en el bolsillo. Pero te abro la billetera y le saco la billetera. ¿Me entiendes? Hay límites. Y Dios nos puso esos límites. Yo le hablo de cosas sencillas que aunque parezcan muy sencillas, a veces suceden, ¿no? Te agarré tal cosa, porque, y bueno, no, estaba ahí en tu casa, yo la necesitaba, pero era mía. Hay un límite, tenés que preguntarme, pedirme permiso. Bueno, todas esas cosas que parecen tan sencillas, que caen de madura, generan conflictos entre familias, entre amigos, en iglesias, ¿sí? Pero ¿somos todos hermanos o no somos todos hermanos? Sí, pero me cae siempre a la hora de la comida, ¿me entiendes? O siempre haces lo mismo, no sé, póngale el ejemplo que usted quiera. Pero yo quiero que en esta noche entendamos bien claro los límites que el Señor nos pone. A través de la palabra podemos entender, y hay límites en las relaciones, ¿no? En Colosenses, que ahora no vamos a ir ahí, pero hay límites en la relación del padre con el hijo. No seas bravo con tu hijo, ¿sí? Y hay límites entre el hijo. Tampoco te sobrepases en la confianza, al padre hay que honrarlo, ¿no es cierto? Y así, tantos consejos que nos da la palabra. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar nosotros los mejores límites? En la palabra. Después tenemos los límites sociales, ¿sí? Obviamente yo no voy a ir a meterme en un lugar donde no debo ir o donde no me invitan, ¿sí? Pero eso hace a las relaciones humanas. Y los límites que Dios pone también son para las relaciones humanas. Por ejemplo, en Proverbio 23:10 dice, no traspases los límites, ¿no? Yo tengo que hacer una medianera hoy acá, ¿no? Hugo me vendió ese pedazo y le voy a hacer una medianera. Pero él me dijo 2 metros y yo te cobro 2,15 metros. Le estoy robando. Sucede todo el tiempo esto entre vecinos. No, se cruzó mi medianera. Fíjate cómo entender, mire, no engañes a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites. Hay límites. Hay un límite en la ruta, ¿sí? Una línea delineada en amarillo, doble línea. No pases para acá porque va a traer consecuencias. ¿Qué? Vas a chocar, no se puede pasar por ahí. Seguí tranquilo por acá. Esto es para los que manejamos. Ahora, después viene la línea punteada blanca, entonces sí podés pasar. Acá podés transgredir el límite de la mitad. Podés cruzarte la otra mano y pasar cuando sea el momento. Pero si te ponen doble línea amarilla, no traspases ese límite.
Sabemos que, no sé, hay límites sociales entre nosotros. No comas tanta grasa. ¿Por qué? Porque la grasa te va a traer colesterol. No comas tanta azúcar. ¿Por qué? Porque te va a traer diabetes. ¿Sí? No tomes alcohol. ¿Por qué? Porque, como decía acá, el consejo a las hermanas, ¿no? No se emborrachen, les decía, ¿no? Se ve que las hermanitas tomaban alcohol ahí. ¿Qué más? Entonces, hay límites en la relación y hay límites internos. Y eso se llama dominio propio. Y eso es fruto del Espíritu Santo. Ahora, hay gente que no tiene el Espíritu Santo y tiene un dominio propio y sabe respetar los límites. Y uno dice, qué moral, qué bueno. Si este hombre te parece que va a la iglesia, ¿por qué? Porque tiene límites y tiene dominio propio. Yo, por ejemplo, hay gente que dice, yo puedo tomar un vaso de vino. De ahí no me muevo. Y hay gente que dice, no, yo con un vaso no hago nada, tráeme 3, 4 botellas y va transgrediendo los límites. No tiene dominio propio, pero aquel que tiene dominio propio dice, no, está bien, con un vaso alcanza. Aquel que tiene dominio propio sabe en qué momento decir que no. Y esto nos sirve para todos en la vida. Es un fruto del Espíritu. Por ejemplo, bueno, esto lo dice en Gálatas, ¿no? Pero yo quería... esto es como para ir finalizando porque se me está yendo mucho la hora. Pero, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, el que estábamos, el 22 y el 23, dentro de los frutos del Espíritu, ¿qué dice? 5, 22, 23, dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, ¿sí? Anteriormente habla de lo que hace la carne, bondad, fidelidad, 23, humildad y control propio o dominio propio, no demonio propio, dominio propio. Dice, no existen leyes contra esas cosas. Con esto no hay un límite, vos podés tener todo eso en abundancia. Los que habla a partir del versículo 19, que son las obras de la carne, sí hay límite. Es más, no tendrían que existir, justamente porque son de la carne. Pero tenemos dominio propio, hermano. Entonces aquel que diga, no, yo no puedo, usted tiene dominio propio. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 6, dice, el conocimiento con control propio, con dominio propio, el control propio o dominio propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión. Acá está dando el consejo. Pedro también hablaba, no vamos a seguir porque se me va, pero me entiende, el dominio propio, ¿sí?, está en el cristiano. Entonces, hermano, usted tiene ese don, ¿sí?, de poder decir que no, de no dejarse abusar, porque a veces vienen, a veces hay pastores así, no es el de esta casa, quédese tranquilo, pero que abusan en el pedido, y te dicen, mañana venite y planchame la ropa, y también poner un árbol, y mañana vení, vamos a levantar la pared, y claro, nosotros como no sabemos decir que no, hacemos todo lo que el pastor dice, hacemos lo que el amigo te dice. Veniste mañana y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. No, usted tiene dominio propio. Tiene que tener el no, ¿sí?, a flor de piel para saber decir cuándo no. Esto no. Hay un límite. Yo voy a hacer lo que yo tenga que hacer, no lo que me obligues a hacer. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque está fuera de lo que Dios me dice. Entonces, hay límites para todo, hermano. Esos son internos. Los límites de Dios son ¿para qué? Para amar y para protegernos. Dios nos puso límites. No hagas esto, te va a ir mal. No mires la mujer ajena ahí en Proverbios capítulo 7, después léalo tranquilo. Le da el padre al hijo, mirá, no mires a la que anda así dando vueltas, buscándote, porque vas a caer. Después te va a agarrar el marido. Y parecen cosas sencillas, pero están en la palabra del Señor lo que le digo. ¿Qué más? Los límites de Dios nos animan a la santidad. Hay un límite, no contamines tus ojos. Entonces yo sé que no voy a mirar lo que no debo mirar. Y tengo que, sobre toda cosa guardada, guardar tu corazón. Dice, ahí hay un límite. No tengo que meter cualquier cosa en mi cabeza. ¿Me entiende? Límites. Los límites de Dios son para amor y protección. Son para santidad. Debemos
identificar cuáles son los límites de Dios y cuáles son los míos. Si yo ahora le digo en esta iglesia, Jesucristo es nuestra esperanza, del Parque Alvear, no se come más acelga. ¿Por qué? Porque se límite mía, porque a mí me hace mal, ¿me entienden? Pero por ejemplo hay iglesias donde dicen, no hay que comer cerdo, por ejemplo, no, porque estoy hablando de los adventistas. No, porque en Israel se comía nada más, en Israel comían lo que comían, acá tenemos otra cultura, ¿me entienden? Hay límites que no son los nuestros. Entonces tenemos que identificar cuáles son los límites de Dios y cuáles son los límites propios. ¿Cuántos decimos amén a esto? Los límites de Dios nos bendicen. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, Dios nos da a elegir vivir dentro de los límites o vivir fuera de ellos. Si vivimos fuera de ellos, trae consecuencias, hermano. Ahora, es tarea nuestra, hermano, buscar de Dios, recibir la palabra para saber cuáles son esos límites. Y tomar esa palabra que dice allí en Gálatas capítulo 5, versículo 1, que ya Cristo nos hizo libres. No tenemos que vivir en un frasco atemorizado. No, esto a Dios no le agrada. Usted ya es grande y los chicos están aprendiendo qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que no. ¿Está bien, pastor, que yo vaya a los bailes? ¿Qué te voy a decir? ¿Honras a Dios con los bailes? No. ¿Está bien, pastor, que yo en el cumpleaños de la abuela Cata me tomé 8 botellas de cerveza? No, te fuiste del límite, ¿me entiendes? Pastor, ¿está bien que yo me comprometí a hacer un trabajo, lo cobré de antemano, pero yo sé que más adelante lo voy a hacer, ahora no puedo porque ya no, y me gasté la plata? No, hermano, transgrediste límites, perdiste la honestidad, la integridad, ¿no es cierto? Somos sabios de parte de Dios para entender cuáles son nuestros límites dados por Él y cuáles son los nuestros. Hoy le digo, están los propios, no puedo comer esto, no puedo comer lo otro, mire, no podemos guiar al otro a hacerlo. No comas tal cosa porque, no, eso lo hacen las sectas, nosotros no lo hacemos. Entonces, los límites de Dios son para bendición, son para santidad, ¿sí? Son para protección. No miren la mujer ajena y van y se meten con la... No te abras los regalos de Navidad antes de la fiesta y vamos y los jóvenes abren los ojos, porque si no sos un ridículo. Si no abrís los regalos antes de Navidad, y usted me entiende de qué le hablo, ¿sí? Si no te... Hola Javier, bienvenido. Si no mantenés una relación íntima con... sos un tonto, dicen, ¿no es cierto? Uy, a vos en esa iglesia te prohíben todo. No me lo prohíben en la iglesia. La palabra de Dios me pone límites a los cuales yo estoy dispuesto a respetar por amor a la iglesia, por amor a mi familia, pero sobre todo por amor a Dios. Amén. Gloria al Señor. Bueno, ahora después, en otra ocasión vamos a hablar de los límites que podemos derribar, porque hay límites que podemos derribar y que no son los puestos por Dios, ¿sí? Son los puestos por nosotros mismos en algunos casos, pero los límites puestos por Dios están establecidos en su palabra, están predicados a través de la iglesia, ¿sí? Están inspirados en nuestra oración a través del Espíritu Santo. Hay límites, respetemos esos límites. Podamos ser enseñados, como decía Tito, ¿sí? Le voy a leer a partir del versículo 8 que dejamos. Dice 7. Presentate tú en modo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. De modo que el adversario se avergüence, ¿sí? Y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los esclavos, que serían los empleados, ¿sí? A que se sujeten a sus amos. Hoy es una anarquía, lo hemos hablado hace poco tiempo, esto de la autoridad, ¿no? Lo mismo que mis hermanos hoy acá digan, ¿qué sabe ese pastor? ¿No?
No sabe nada ese. Está hablando por él, no está hablando por lo que dice la palabra. La Biblia no dice eso, o la Biblia dice esto. Hace poco tiempo alguien estaba cuestionando un pasaje bíblico y entonces hubo que ordenarlo un poco para que entienda qué es lo que dice. ¿Por qué? Porque de acá hay una preparación, ¿sí? Hay un estudio, hay un tiempo. No es solamente ir y agarrar la Biblia, buscar un pasaje bíblico y decir, esto dice acá. No, 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 hermano, respetemos las autoridades. ¿Qué más dice? Exhorta a los esclavos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones, dice, ¿no? La versión de Reina Valera. Que no roben, sino que se muestren fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Y el 11 dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, ¿de quién? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vivamos bien, hermano. Él se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Hermano, usted tiene la autoridad para enseñarle a sus hijos, a su esposa. Hermana, usted tiene la autoridad para enseñarle a su esposo y a sus hijos. Hijos, ustedes tienen que recibir lo que enseñan los padres, ¿sí? Es en esa forma que sale, en esas direcciones que sale la palabra del Señor. Hay límites y los límites de Dios son para bendición. Amén. Hermana, por favor, con el teclado. Vamos a orar. Ahora, ¿qué pasa si yo viví durante mucho tiempo sin límites? ¿Conozco al Señor? ¿Las consecuencias me van a llegar? Claro que sí. Si yo viví una vida desenfrenada de alcohol y droga, a menos que haya un milagro de sanidad tremendo, las consecuencias en la salud las vamos a tener. Si yo viví una vida desenfrenada de distintas situaciones, las consecuencias van a estar. Lo bueno es que Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos una vez más. Y decirle, Señor, yo hasta acá he superado algunos límites que pusiste en mi vida propia, en mi relación propia con vos. He superado esos límites. No he tenido dominio propio. En mi relación con los demás también me he abusado. Yo no sé cómo está hoy, pero sí es una buena oportunidad para pedirle perdón a nuestro Dios y decirle, Señor, ayúdame a respetar tus límites, a no copiar las cosas de este mundo, que este mundo predica otras cosas. Inclusive lo que predican ellos se está queriendo meter en las iglesias. Y lo que yo quiero es vivir lo que dice tu palabra. Yo le invito a que cierre sus ojos y que pueda hablar con Dios mientras adoramos. Póngase de pie como un acto de fe y oremos. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, el mundo transgrede tus límites todo el tiempo. No reconoce los límites puestos por tu palabra. Señor, el mundo vive un tiempo de desenfreno, de negación, donde no se respetan las autoridades ni a los valores puestos por usted. El mundo va camino a la perdición. Lo dice tu palabra, Señor, por la desobediencia, porque desde el comienzo no han obedecido esos límites que pusiste. Pero nosotros, Señor, como iglesia, en esta noche, en el nombre de Jesús,
queremos pedirte perdón por haber transgredido y aún transgredimos en este tiempo algunos de esos límites. Muchas veces no hemos sido sabios como adultos, mucho menos como jóvenes, y hemos superado límites puestos por tu palabra. Sé que hay consecuencias, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a poder entender cuáles son esos límites. Tu palabra dice que hay límites puestos por amor, porque nos amaste tanto, Señor. Hay límites puestos para protegernos. Señor, ayúdanos a entenderlos y a respetarlos. Padre, en el nombre de Jesús, nos arrepentimos de superar todo límite puesto por usted, de transgredir, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Habla con Dios, Él está aquí. La presencia de Dios está en medio del pueblo. Aquello que hemos hecho mal, Señor, nos arrepentimos. Superamos límites puestos por tu palabra, Señor, puestos por tu Espíritu Santo en muchos casos. Señor, nos arrepentimos. Necesitamos tu ayuda para entender, Señor, cuáles son esos límites. Aun cuando tu palabra nos habla, a veces consideramos que, bueno, no es así. Ayúdanos, Señor. Son límites de amor, Señor. Son límites de protección, Señor, que pusiste para tus hijos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Quiero que oremos juntos. Hagamos una oración en esta noche. Sé que es una buena oportunidad para ponernos a cuenta. La palabra que hemos leído en Tito capítulo 2 nos habla del sabio consejo a cada una de nuestras edades, a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí presentes. ¿Cómo estamos? ¿Estamos honrando a Dios con nuestra conducta? ¿Estamos haciendo que la doctrina predicada por el Evangelio de salvación, la doctrina predicada por la palabra de Dios, sea honrada y no criticada aún afuera? Yo no sé cómo está viviendo usted, pero sí podemos ponernos a cuenta con Dios y decirle: Señor, me comprometo que a partir de aquí las cosas van a cambiar. Aquello que hice mal lo dejaré atrás, y aún cuando haya consecuencias, confío en tu misericordia. Oramos, hermanos. Señor Jesús, en esta noche quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Reconozco que superé límites puestos por tu palabra y te he fallado. Señor, entiendo que los límites que pones son por amor y protección. Ayúdame a respetar esos límites a través de tu Espíritu Santo. Que los frutos del Espíritu sean los que prevalezcan. Que sea un hombre o una mujer de fe que respete tu palabra y que la honre. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor.